Hoy vamos a ver los derechos de los niños, ¿sí? Lo que se viene hablando después del Día del Niño también, o quizás en los lugares de trabajo, en la escuela, en la sociedad en sí. Se habla mucho de los derechos de los niños, también después de lo que sucedió con el caso Dupuy, también se habló, y también se sacó otra ley, ¿no? Quizás la podemos ver más adelante también a esa ley. Hoy vamos a ver la ley 26.061, que es la ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ese es el nombre que lleva la ley, ¿sí? El objetivo principal de esta ley es proteger los derechos de los niños, y la ley dice niñas y adolescentes, ¿no? Pero todos sabemos que con el devenir del tiempo y lo que se está hablando sobre identidad de género, bueno, algunos dicen, bueno, ¿qué decimos ahora, no? Tenemos que seguir diciendo niños, niñas y adolescentes, y bueno, como esto es de la Convención Interamericana, lo van a leer así, algunos quizás van a escuchar que dicen niñes, ¿sí? Así que bueno, eso para tenerlo en cuenta. Esta ley se sancionó en 2005, ¿sí? Y lleva por número 26.061. Está basado en 4 principios básicos. Uno de los principios es el interés superior del niño. Y uno quizás se preguntará, ¿no? O ustedes se preguntarán, ¿qué es el interés superior del niño? ¿Alguien tiene alguna idea o escuchó sobre interés superior del niño? Pueden abrir el micrófono o escribir. Lo que sí ahí le pido a Carmen, porque yo no veo el chat. Bueno, podemos decir lo que dice la teoría, ¿sí? No, que dice que acá nunca escuchó hablar lo que el niño necesita, contesta Jessica. Bien. Bueno, lo que dice la ley es que básicamente es la máxima satisfacción, ¿sí? Satisfacción integral, con todos los derechos y garantías que reconoce esta ley, ¿sí? La ley 26.061. Eso sería el interés superior del niño, ¿sí? Que se puedan satisfacer los derechos y garantías que reconoce la ley a todos los niños. Es decir, que hoy por hoy los niños no son sujetos de protección, sino que son reconocidos como sujetos de derecho, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. Otro de los principios es el derecho a la vida y al máximo desarrollo. Estos son solo principios: el derecho a no ser discriminado, el derecho de ser escuchado y que sus opiniones sean respetadas, ¿sí? Este avance viene a saldar una deuda porque en el año 1994 recordarán que se modificó la Constitución Nacional, y entonces ahí Argentina incorpora todos los tratados internacionales y los pone en la misma jerarquía que nuestra Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que la Convención sobre los Derechos del Niño pasan a nuestro derecho interno, a nuestro derecho argentino, ¿sí? Pasa a ser también reconocida dentro o en forma conjunta con la Constitución Nacional, ¿sí? Con todos los derechos. Anteriormente no estaba, así que ahora ya está incorporado a la Constitución Nacional. Entonces, con esto viene a comprometer al Estado argentino, que había ratificado la Convención de los Derechos del Niño, a que pueda no solamente adoptar esta ley, sino que también pueda llevar adelante medidas, acciones, no solamente legislativas, como el caso de esta ley 26.061, sino también otras acciones para dar protección y para que realmente sean efectivos estos derechos, que se garantice y que sea reconocido el derecho que está estipulado, que está escrito en la Convención,
dentro del derecho argentino. Los aspectos principales que tiene esta ley son, primero, que crea un sistema de protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, y también, ¿no?, que lleven adelante políticas, ¿sí? Políticas públicas en los cuales sean considerados los niños, ¿sí?, como sujetos de derecho a lo largo de todo su crecimiento, ¿sí? Define las responsabilidades, por ejemplo, de la familia, ¿no? Porque somos, como siempre, nosotros charlamos en las clases, muy por arriba, pero siempre decimos, la familia tiene responsabilidades, la sociedad, el Estado en relación a los derechos universales y especiales por su condición de personas en desarrollo, ¿sí? Tiene aún más una protección mayor por ser sujetos vulnerables, ¿sí? Todos tenemos responsabilidad. Hoy actualmente se habla de corresponsabilidad. Yo como enfermero profesional no puedo mirar para otro lado, ¿sí? Si voy por la calle como un ciudadano común, tampoco puedo mirar para otro lado y no hacer nada, ¿sí? Tengo que actuar en determinadas situaciones. Acá tenemos, les puse un gráfico, ¿no? Por ejemplo, derecho a ser niño, dice acá, derecho a crecer en libertad, derecho a tener una identidad, el derecho a la salud, a cuidados especiales, derecho a una familia, derecho a una buena educación, derecho a protección y socorro, a no ser abandonado ni maltratado, a no ser discriminado, ¿sí? Los niños van a exigirnos, ¿sí? Exigir que estos derechos sean respetados. No sé si les habrá pasado a ustedes algunas situaciones, quizás les ha sucedido en la práctica, porque hoy en las escuelas también los niños reciben educación sobre sus derechos, ¿no? Recuerdo de un niño de 7 años que dijo, yo quiero salir a jugar, y un adulto le dijo, no, no podés ir. Y él se para frente al adulto y le dice, pero yo tengo derechos, ¿no? Y pensar que en otras épocas, en mi época, por ejemplo, no se me hubiese ocurrido, ¿sí? Exigir un derecho. Nosotros como adultos, como tutores, también debemos proteger esos derechos de estos niños. Y vamos a empezar por el derecho a la identidad y a la nacionalidad, ¿sí? Pero antes de continuar con esto, quiero hablarles sobre los prejuicios que hay sobre los derechos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Quizás han escuchado decir, si no es a los golpes, no entiende. Y eso podríamos decirlo desde la teoría, que eso es violencia. Y en otra época de la sociedad no estaba, digamos, ¿no? No se podía decir que esto era violencia. Quizás para algunos fue la mejor educación. Entonces, la violencia, lo que dice la teoría es, obstaculiza el pensamiento y dificulta la palabra. No produce mayor comprensión, sino que genera desconfianza, genera temor, ¿sí? Crea una sensación de humillación para ese niño, le genera un daño, despertando en el niño pensamientos o sentimientos destructivos, ¿sí? O quizás en otro caso uno puede observar en la vida en sociedad, ¿no? Cuando hay maltrato infantil y uno dice, bueno, ¿qué hago? O los mira, o no dice nada, o simplemente puede decir, no, no le pegue, y quizás el otro adulto contestar, ¿qué te metes? Es mi hijo, ¿no? Que lo ven quizás como un derecho de propiedad, ¿sí? Pero en realidad los hijos no son propiedad de sus padres, ¿sí? Sí es la responsabilidad de la familia cuidarlos, formarlos, pero esa libertad para elegir las mejores medidas para educarlos tiene un límite, ¿sí? No puede violar los derechos de los niños, ¿sí? También quizás habrán escuchado, y bueno, si viven a los golpes, ¿qué querés? Son villeros, ¿no? Esos prejuicios que se suelen escuchar, como el prejuicio porque están en la pobreza. Y en realidad, el maltrato infantil es un fenómeno que tiene unas raíces culturales, sociales
y que no guardan relación directa con la pobreza, ¿sí? Son solo prejuicios. Vamos a pasar ahora al derecho a tener un nombre y una nacionalidad. El derecho de los niños a tener un nombre, ya lo habíamos visto, cómo teníamos que identificar a los niños cuando nacen, en sala de partos, en la historia clínica, cuando ingresa a una institución, con la pulsera de identificación, con un documento de identidad, ¿sí? Y también la nacionalidad, ¿sí? Todo niño tiene que ser registrado una vez que nació, ¿sí? Los padres tienen la obligación de informar nombre, apellido, la fecha de nacimiento de ese recién nacido. Todo esto tiene relación con lo que ya habíamos visto también, ¿sí? El derecho a la identidad, a tener un nombre. Y que nosotros lo habíamos visto en el tema de seguridad, ¿sí? Para evitar errores. Esta acción o este proceso de identificación supone el reconocimiento por parte del Estado de la existencia de ese niño, ¿sí? Y la formalización de su nacimiento ante la ley. Además, este registro va a permitir que ese niño pueda preservar sus orígenes, ¿sí? Es decir, tener las relaciones de parentesco que lo unen a los padres biológicos. Entonces, la identidad y la nacionalidad es parte de los derechos de los niños y que los estados o el Estado argentino debe respetar. También tienen derecho a tener un hogar y una vivienda. Pero acá, en cuanto al nombre, también hay que hacer una salvedad. Quizás uno no lo sepa o desconozca, ¿sí? ¿Ustedes piensan que pueden existir niños que no estén identificados, que no tengan DNI? ¿O eso no pasaría? Sí, profe, todavía hay gente que está Claro, inidentificada. Estás en el exactamente, campo, en las lejanías. tal cual, exacto, que no tienen DNI o que O no en están algunos pueblos registrados, originarios no exacto, tienen también, DNI. o los que viven por ahí en las fronteras, nosotros no sabemos tampoco, ¿sí? Yo recuerdo un ejemplo de un médico que venía de Bolivia y él nos decía, ¿no? Si bien su nacionalidad era de Bolivia, él se sentía identificado con la Argentina, porque él siempre le decían, bueno, en la escuela le decían, ¿quién es tu presidente? Y en esa época él decía, Néstor Kirchner, creo que era, o Menem, no me acuerdo en qué época, ya pasaron tantos años, y, ¿no? ¿Cómo él va siendo de acuerdo a la cultura? Porque él decía que vivía en la frontera. Entonces, bueno, si bien por fronteras uno tiene, digamos, es lo que da, de acuerdo al territorio, la nacionalidad, él se sentía identificado con Argentina o quizás había una cultura ahí, una mezcla de culturas, ¿sí? Pero sí, exactamente, siguen siendo vulnerados, pero eso no quita que las acciones de los estados a seguir respetando los derechos, no, o sea, se tiene que continuar con este respeto, ¿no? Tiene que seguir llevando adelante acciones para que estos derechos no sean vulnerados. Porque uno cuando habla en la vida diaria o cuando habla con colegas y dicen, pero esto es todo como diciendo, ¿no? Mucho bla, 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 pero en la práctica, bueno, en la práctica hay que formarse, en la práctica hay que seguir trabajando, en la práctica hay que seguir exigiendo para que estos derechos sean garantizados. Y como adultos, no quejarnos, sino que tratar de exigir y de que estos derechos se cumplan. Eh, a veces uno dice, bueno, no, yo no me quiero meter, ¿no? Por falta de tiempo, o porque no quiero tener problemas, por un montón, o sea, las causas son multifactoriales, ¿sí? Por las cuales uno no quiere inmiscuirse por ahí en otras familias, o a la hora de decir no le hagan esto a este niño, ¿sí? Pero uno puede colaborar de diferentes formas, ¿sí? Para que no sucedan estas vulneraciones de los derechos de los niños.
Esta ley, la 26061, empieza a obligar, ¿no es cierto?, al Estado, por ejemplo, a cambios en el diseño de la organización administrativa, en los cambios del Estado, en las relaciones de estos con la sociedad, ¿sí? Implica un reacomodamiento de todos los actores que desempeñan en el campo de las políticas públicas, por ejemplo, en niñez, en adolescencia. También tiene que haber un cambio en los hospitales, ¿sí? Nosotros como prestadores de salud, como profesionales que atendemos a esos niños, ¿sí? Es como que viene a traernos nuevas reglas de juegos, que muchas veces las desconocemos, pero estamos acá para conocerlas. Yo hoy les doy un marco y les doy una aproximación, pero ustedes pueden profundizar. Para leer tienen mucho, ¿sí? Entonces, estas nuevas formas de pensar y de hacer se tienen que plasmar en modalidades de trabajo, ¿sí? De todas las áreas de infancia, en hospitales, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial, municipal, local, en diferentes organizaciones, en diferentes sociedades civiles, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que transformar esta mentalidad. La sanción de esta ley dice, es un paso necesario, pero no suficiente para lograr una verdadera transformación. ¿Sí? Porque nosotros venimos ya de una cultura paternalista, ¿por qué no decir donde quizás la mujer ocupaba otro rol y hoy por hoy la mujer, el lugar que ocupa la mujer está cambiando y toda esta transformación se va dando de a poco, ¿sí? O sea, el escaso desarrollo de saberes a veces nos hacen como no conocer los derechos que existen, ¿sí? Para todos en la sociedad. Entonces, esta es una de las directivas que también había sacado el Ministerio Nacional de Salud, donde decía, bueno, todos tenemos que conocer sobre derechos humanos. Está explícitamente recién en el 2023, más claro, quizás en años anteriores también lo plasmaron, hay muchas resoluciones para leer, pero los profesionales tenemos que saber de derechos, ¿sí? El derecho a tener un hogar o una vivienda digna, también es un derecho universal, que tampoco, seguramente ustedes dirán, ¿se cumple? ¿Se cumple o no se cumple? En Argentina. Si hay algo escrito, Carmen o Mariela en el chat, o alguien que quiera habilitar el micrófono. A ver, mira, ahora lo leo. Hola, profe, no, no se cumple. Hay mucha gente que no tiene vivienda, hay muchos niños que no tienen donde vivir. Exacto. Es así, ¿no? Uno se cansa de caminar. Uno a veces dice, cuando vienen los políticos a postularse y a prometer, ¿no? Con todo el discurso que ellos nos dan, y uno dice, pero si hay gente que no, ni siquiera puede tener este derecho, ¿no? Este derecho humano a tener una vivienda digna. Esto está contemplado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también está en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en otras leyes. Pero acá, los niños, al ser un colectivo más vulnerable, dice la ley, en todos los aspectos, en salud, educación, deben contar con toda la ayuda, ¿sí? Por ser parte de los gobiernos, el derecho al hogar, dice, para que eso sea una realidad, para que el Estado garantice que esta vivienda digna sea una realidad. Muchas veces vemos propagandas, ¿sí? Donde dicen, bueno, el municipio de San Luis tiene, no sé, van a crear o van a construir 500 o 600 viviendas, ¿sí? Pero eso tarda mucho, quizás solo a veces es para la foto, y después eso no se continúan, o el presupuesto no se asigna, ¿sí? Y tampoco está garantizado. Por eso van a ver ustedes en la práctica o en las noticias, muchas veces la gente toma terrenos o toman edificios ya construidos, ¿sí?
más allá de lo que uno pueda, ¿no? Por prejuicio, puede opinar, sí, porque fulano tiene, pero igual fue, porque después le ofrecen un dinero para que se vayan o para que puedan alquilar, pero pareciera que en la vida o en la práctica nada alcanza, ¿sí? No hay políticas estatales donde digan, bueno, somos 50 millones, 40, no sé cuántos somos estadísticamente hoy, porque no sé si están los resultados del censo aún. No sé, no sé si hay realmente una política pública de que diga, debería haber, ¿no? Debería existir asignaciones de recursos para que este derecho sea garantizado. Lo vamos a ver, o lo van a ver, o ya lo vieron, cuando un niño tiene que tener, por ejemplo, no sé, fallos en la extubación, y con ese diagnóstico quizás lo mejor es hacer una traqueostomía, ¿no? ¿Cómo se va a insertar ese niño después en la sociedad? A veces los padres no quieren, tienen que tener la información necesaria para que los papás puedan firmar el consentimiento y puedan reinsertarse. No sé, hay que trabajar en forma multidisciplinaria y que el asistente social pueda ver dónde va a ir después ese niño a vivir, ¿sí? Porque va a ser más vulnerable por la traqueostomía que va a tener, ¿sí? Y van a ver que a veces se lleva a cabo trabajo en conjunto con el municipio, con la localidad donde vive, como para tratar de mejorar la vivienda donde está ese menor, ¿sí? Porque si no, a veces es muy difícil. Uno tiene que darle una mejor calidad de vida, ¿sí? A esos niños y ver todos estos puntos que quizás a veces es como fragmentado, ¿no? Cada uno mira un pedacito. El asistente social va a evaluar, va a hacer un análisis, ¿sí? De dónde va a vivir ese menor, y así vamos todos colaborando en equipo, ¿sí? El trabajo en equipo para que este niño después pueda reinsertarse. Bueno, todos los niños tienen el derecho a tener una vivienda digna, donde protegerse del frío, donde vivir con su familia. Tiene que ser un hogar, dice el articulado de esta ley, ¿sí? Donde el niño pueda vivir con comprensión, tolerancia, amor, protección por parte de esa familia. Y acá venimos con el derecho al juego también, que hoy tampoco quizás muchas personas dirán, bueno, antes jugábamos en la calle, ¿no? Y hoy quizás estamos con el celular, con todos los dispositivos electrónicos, tenemos miedo de salir a jugar, o por falta de tiempo las mamás o los papás que tienen pluriempleo. Entonces mejor lo dejamos adentro, no salen porque no podemos estar observando las acciones que llevan adelante los niños o el juego, no podemos cuidarlos, ¿sí? Porque quizás también estamos ocupados con nuestros dispositivos electrónicos. El juego y estas actividades son periodos en los cuales los niños pueden divertirse, pueden disfrutar, forman parte de la infancia de cualquier niño. Tienen que jugar, es un derecho, el derecho a jugar, porque es la base para el desarrollo de todo niño, ¿sí? Fomenta el desarrollo físico e intelectual del niño, promueven la creatividad, los preparan para la vida en sociedad. Muchas veces habrán escuchado decir, bueno, ¿a qué ibas al jardín? Te perdiste la etapa de jugar, ¿no? Como que en el jardín se va a aprender a jugar, porque es así como uno aprende, mediante el juego. Entonces, para que los niños tengan una infancia saludable a nivel físico y emocional, dice, tienen que jugar. Pero vemos como en muchos lugares a los niños también se les arrebata la infancia, ¿sí? Porque tienen que trabajar, porque van a trabajar con los padres. Muchos dirán, bueno, es cultural, ¿no? Pero uno tiene que decir, bueno, pero no deberíamos alejarlos de esta diversión. Y en otros casos no es cultural, hay una explotación de esos niños, ¿sí?
Y a veces los adultos también tenemos que observar esto y denunciar estas cuestiones. U otras quizás decimos, bueno, no tengo tiempo, o justo cuando quiere hacer tal deporte yo no puedo llevarlo, nadie lo puede llevar, ¿sí? Y entonces los niños, quizás otros niños que cuidan a los hermanitos también, no puedo ir a jugar con mi amigo porque tengo que cuidar a mi hermanita. Entonces, entre todos debemos garantizar a los niños una infancia feliz. Y también es deber del Estado, ¿sí? Pero también es un deber, como decíamos al principio, de las familias, de la sociedad, ¿sí? Y acá voy a salir de la presentación y les quería poner un video, a ver si, porque el hipervínculo no me funcionó, para que lo escuchen, es un ratito nada más. Me avisan si no se escucha. Josía celosito en mameluco, paseaba por la calle Chacabuco. Elina, no lo veo Las yo. vidrieras O sea, no lo compartiste todavía. sin Se alcancía. escucha la música, Elina, nada más. No se Claro, escucha. no se ve la imagen No aún. se ve, ¿querés que te lo baje yo? Dale, dale. A ver si salgo de acá. Ah, debe ser por esto, a ver. ¿Vos lo bajaste, Carmen? A ver, ahí se ve. Esperá, Ahora se ve la pantalla. ¿se ve? Sí, yo veo la pantalla con el video. No Ahí sé el va. resto. Bueno, ahí va. Lo mando de vuelta, Carmen. A ver, espera. Espera que salgo de acá porque si no, no vas a poder entrar. Ah, bueno, Ahí, mandalo de vuelta. ahí va. Ahora sí. Celosito en mameluco, paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía, pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Por favor me lo da suelto y no enjaulado, adentro de un despertador. Josía celosito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un río con 14 pececitos y un jardín sin guardia y sin ladrón. También quiero para cuando esté solito un poco de conversación. Josía celosito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero cuentos, historietas y novelas, pero no las que andan a botón. Yo las quiero de la mano de una abuela que me las lea en camisón. Josía celosito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero todo lo que guardan los espejos y una flor adentro de un raviol. Y también una galera con conejos y una pelota que haga gol. Josía celosito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Y un cielo bien celeste aunque me cueste, de verdad, no cielo de postal, para irme por el este y el oeste, en una cápsula espacial. Josía celosito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar.
esos tiempos que no pasan de moda y que siempre el hecho de jugar, bueno, resulta algo muy codiciado por los niños, ¿no? Y está plasmado en la ley 26061 de los derechos de los niños. No hay tablets, computadoras, PlayStation que superen un momento genuino de la mano de un adulto que esté dispuesto a dejar el celular y la agenda de lado, ¿no? Siempre decimos el pluriempleo muchas veces, o el querer hacer, ¿no? Uno pareciera que el decir no cuesta mucho en esta época. Queremos hacer más y queremos hacer todo, y no nos damos cuenta a veces que dejamos de lado a los niños, quizás, ¿sí? Pero muchas veces tienen, ¿no? Causas multifactoriales por todo lo que venimos charlando. Así que bueno, eso, ¿no? Dejar también que uno a veces no puede hacer todo. Y si uno tiene que compartir con los hijos o con la familia un tiempo, que ese tiempo que sea como el que dice María Elena Walsh, ¿no? Un tiempo no apurado, ¿sí? Tiempo para jugar con los hijos, tiempo para compartir con amigos. Bueno, eso, no sé si alguien más quiere hacer alguna reflexión sobre el juego. Se los traje porque la verdad es que decimos, bueno, siglo XX, siglo XXI y seguimos con lo mismo, ¿no? Con la falta de tiempo. Y dije, bueno, se los voy a pasar para en la clase. Justo vino bien para el derecho al juego. Sí, cada vez peor porque cada vez hay menos tiempo de los adultos y hace que los niños no puedan disfrutar tampoco. Y a eso sumale el no poder llevar a una plaza libremente o llevarla a una actividad al aire libre, porque bueno, tenemos todo esto del miedo a la inseguridad. Eso también juega en contra, porque vos no podés llevar tranquilamente por ahí a jugar a un nene porque sabés que tenés miedo hasta cierta hora. También depende ahora en el invierno, que oscurece temprano, y son todas cosas que uno se le va presentando, ¿no? Tal cual, tal cual. Acá María López dice deseos de jugar, de atención, de compartir tiempo. Bueno, es todo eso y bueno, mucho más. Pero bueno, el derecho al juego es importante y es un derecho que está plasmado, así que bueno, creo que no genera mucho costo, digamos. Tenemos un micrófono abierto, Carmen. Bueno, seguimos. Vamos a Acá seguir. Quiroga dice, muchas veces me preguntan, ¿no trabajás en otro lado? Yo creo que hay que disfrutar de los hijos. El día de mañana crecen, ya está en esa etapa, se pierde y aparte ellos no necesitan. Tal cual, tal cual. Los chicos crecen Sí, lo que pasa es rápido. que no todos tienen la misma situación, por ahí vos podés tener la situación de que sí podés tener un solo trabajo, pero hay mamás que por ahí están solas y tienen que alimentar a sus hijos y con un solo trabajo no pueden. Entonces también es respetable. Los tiempos de uno no son los mismos que de otro. Pero bueno, sabemos que de alguna forma hay que sacar el tiempo para ellos, ¿no? Y que la mayoría de las mamás trabajan ahora en esta época, o como dijo Lina, en el siglo XX estamos, la mayoría de las mamás trabajan, tienen su tiempo ¿cómo se dice?, de puerperio y el tiempo que le corresponde, pero después tienen que volver al trabajo. Tal cual. Sí, muchos enfermeros, bueno, Carmen y todos los que ya tienen mucha antigüedad sabemos que son cabezas de familia también, Sí. y también, ¿no? Lo que nos cuesta, digamos, es más esfuerzo tener que hacer todo, ¿no? Garantizar los derechos de los niños y también seguir con nuestros deseos y nuestra realización personal y seguir adelante. Y es también un costo económico. Acá Sandra dice que es muy bueno el video que concientiza lo importante que es la charla, el juego y la calidad de tiempo. Sí, eso es también, porque podés estar todo el día y no le das la calidad de tiempo necesario y a lo mejor tenés, no sé, 4 horas una vez por semana y esas 4 horas la tratás de aprovechar al máximo. Eso también es importante. Claro, la calidad, qué bueno, ¿no? Trajo esta palabra.
calidad, tiempo de calidad, eso es genial. Que a veces Ahí uno no se da sí. cuenta de eso. Sí. ¿Viste? Silvia levantó la mano, no sé si quiere hablar. Vale, Silvia, Hola, profe, hola, ¿me escuchan? sí, Bueno, como tema con el derecho del niño, a mí me pasó una situación cuando yo la tuve a mi niña. Yo estaba de licencia porque pedí 3 meses y bueno, volvieron a la ciudad, los derechos humanos, me sentía que me estaban apretando para decir, para ingresar rápido, viste, al trabajo. Y bueno, yo opté de que estar con mi nena porque tenía 3 meses, no estaba cumpliendo 3 meses todavía de edad. Entonces, bueno, yo me quedé, bueno, prefiero estar con mi nena en vez de darle más prioridad a mi nena, estar más tiempo con ella, por no dejarle tan chiquitita así para ir a trabajar. Así que me empezaron a mi de recursos humanos, en la cual tenía que renunciar porque no tenía como a quién dejarla, ¿viste? A mi nena. claro. Sí, son decisiones, Silvia. Es Sí, así. sí, sí, son decisiones que, bueno, por eso, como dice el derecho del niño, entonces todo el derecho de mi nena era que teníamos que estar con ella y todo eso, porque es algo personal mío que yo decía estar con ella. Tal cual. Y bueno, ahora observo mucho el tema de lo que ahora la tecnología, viste, que está con los juegos a los niños, que no le prestas mucho a tus hijos, y a veces me pongo a la par porque yo, viste, a veces no puedo con el trabajo, en realidad solo trabajo de que no estoy ejerciendo del tema de enfermería, siempre trabajo en otra cosa, pero viste que venís cansada y después tu hija misma me pide que juegue con ella y yo no puedo, ¿viste? Yo no rindo mucho. Mi trabajo yo es muy cansado y es muy pesado, la verdad. Entonces, a mí a veces me duele que a mi niña le tengo que estar haciendo eso y no darle la importancia que ella también tiene derecho a jugar conmigo, que yo le preste mucha atención y todo eso. Sí. Bueno, y sí, hay situaciones que a veces o le dedicas tiempo o trabajás y le das de comer, trabajás y la contenés o es difícil, no es fácil. claro. No, no, Tratar Cada de uno cambiar un poco. sabe y dentro de sus posibilidades, bueno, trata de brindar lo que puede. A veces ese ratito, esa hora que tenés, dar lo que más podés, ¿no? sí. Y sí, yo entiendo que tiene sus derechos también jugar porque se da cuenta. Y trato de salir un fin de y un fin de trato de salir con ella a veces o le digo a mis hermanas que se la lleven a jugar y yo trato de descansar, ¿sí? Para aprovechar esas horas. Después luego cuando ella llega ya le doy la atención yo, que ya esté descansada, y la hago jugar. Sí, sí, que tiene derecho, pero pasa que, viste, la edad, yo veo que muchas están con la computadora, con celulares, con las pantallas, viste, que para despejarse de sus juegos, yo tengo a mis primas, por eso yo no observo eso, ¿viste? Yo digo, no le haga mal la vista, porque viste que la vista es más que la pantalla la hace mal a los chicos. Ya cuando tengan Claro. 2 añitos, 3 añitos, yo tengo mis sobrinos que ya están usando anteojos a esa edad, y claro, 3, 4 años ya. Es como que para mí estaría mal, en mi opinión, ¿no? Como madre, digo yo. No, no opino que a todos por igual, no digo. Lo digo por mí. Yo a veces digo, yo no trato de no darle eso en el celular para que ella vea. ¿Viste? Porque el tema de los ojos, yo trato de que no tenga problemas de la visión. Está bien. Bueno. ¿Alguien más quiere hacer otro aporte? Bueno, seguimos. Otro de los derechos, ¿se puede ver la presentación, Mariela, ahí? Sí, Sí, está sí, se ve. perfecta. Bueno, Se otro ve. Derechos a la salud. derechos, sí, el derecho a la salud es otro de los derechos que está expresamente en la ley 26061 y dice que el derecho a la salud, voy a hacer la pantalla grande. Uy, se me fue todo, a ver, voy a volver. Vamos a ir con la que sigue, el derecho a la salud. Ahí está.
También es un derecho fundamental que debemos garantizar como Estado, como familia, ¿sí? Para que ese niño pueda tener un bienestar físico, mental, social, ¿sí? Y sobre todo los niños porque son más vulnerables a enfermedades, ¿sí? Por eso tenemos que cuidarlos y por suerte también este derecho a la salud está garantizado. No, si bien está expresamente, también, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Está garantizado? Y acá podríamos hablar de accesibilidad. Y no para todos, porque si es un chico que tiene problemas, que tiene dificultades, ya sean una obra tenga obra social o no, no siempre tiene los mismos derechos y no siempre consigue las cosas. Exactamente. No es necesario Tal tener cual. obra o no tener obra social. A veces la misma teniendo obra social cuesta mucho conseguir turnos, conseguir atención, conseguir que te paguen algún estudio caro. En muchas cosas no se respetan los derechos del niño. Exactamente, es así. Bueno, acá Y a dice, veces el Estado también se demora en otorgar algunos beneficios. tal cual. Dice, cuesta conseguir turnos, dentistas para los chicos. Exactamente, ¿no? Y acá podríamos decir que accesibilidad, bueno, muy dificultoso. Y también, en cuanto a accesibilidad, podríamos también mencionar a los niños que viven, no sé, muy alejados de las zonas urbanizadas y no pueden acceder a los servicios de salud mínimos, ¿sí? También se puede mencionar eso, o quizás lo que viven en lugares, como decíamos, si no pueden garantizarse un derecho a una vivienda digna, también hay lugares donde aún no hay cloacas, no hay agua potable, que es algo esencial, ¿no? Sobre todo para que veamos, ¿no? Uno ahora cuando vayamos a votar, y la verdad es que uno no sabe qué elegir porque ya han pasado tantos años y uno, quizás algunos viven en el mismo barrio hace 10 años y dicen, bueno, a ver, cambió algo con este gobierno, con el otro y con el otro, y muchas veces uno puede hacer un análisis y decir, bueno, no, la verdad es que seguimos igual, ¿no? Así que bueno, es muy difícil. Por eso lo bueno es a veces tratar de ingresar a algunas sociedades o donde se puedan trabajar, ¿no? No sé si existen, por ejemplo, eh, a ver, ¿cómo se llaman estos lugares, Carmen, donde uno puede ingresar en los municipios y se pueden trabajar? No se dicen sociedades. No me sale No, el nombre. voluntariados. Eso, los voluntariados, para poder trabajar con estos temas o con estas temáticas, porque a veces uno acerca al Estado las problemáticas, porque a veces uno cree que el otro sabe y no lo sabe. El Estado a veces, muchas veces no puede ver. Si uno no reclama los derechos, no se garantizan. Entonces, a veces los derechos están, pero para que se garanticen y para que sean efectivos hay que reclamarlos. No es lo que debería pasar en sí, pero pareciera que así es la metodología, reclamar por los derechos y que sean garantizados, ¿sí? Por eso dice, la Declaración esta Universal de los Derechos Humanos también invita a los diferentes gobiernos a reducir la mortalidad infantil, mejorar la atención médica para luchar contra las enfermedades, contra problemas de nutrición. Por eso existe también la ley de los 1000 días, no sé si la escucharon, creo que la habíamos visto en lactancia, y para que también se trabaje en políticas públicas en referencia a niños con necesidades especiales, ¿sí? Que se pueda garantizar este derecho a la salud. Pero bueno, ya vemos que en la práctica, digamos que no sería eficaz, pero que sepan que existen, ¿sí? El derecho a la educación también, ¿sí? Es otro de los derechos que está dentro de la ley. Dice, no es solamente aprender a leer o escribir, sino que es la base del desarrollo personal, porque después estos niños van a ser parte de esta sociedad. Nosotros en algún momento vamos a dejar de existir, entonces también tienen que estar formados para seguir, porque van a ser los que conformen la sociedad argentina, ¿sí? Porque van a seguir conviviendo en sociedad. Entonces, por eso es que tiene que brindarse una educación y también lo van a ver en la práctica o lo habrán visto o saben que hay personas
analfabetas todavía en Argentina. Y uno a veces piensa y se pregunta, pero ¿cómo puede pasar esto? ¿No? Pero pasa en la práctica, ¿sí? También es un derecho. Entonces, si uno ve que hay un niño que no va a la escuela y podría hacer una denuncia ante alguna defensoría, ¿sí? Alguna defensoría, o creo que hay, y si no hay comités, se llaman, sobre la defensa de los derechos de los niños, van a empezar a ver los carteles, o algunas instituciones específicas, así como hay una sala de atención primaria, también van a existir estos comités sobre defensa de los derechos de los niños, ¿sí? Ojalá que en la práctica esto genere una transformación para realmente garantizar, como yo en algún momento le dije, bueno, los niños son el futuro de la Argentina, ¿no? Y uno pareciera que es una palabra o una frase trillada, pero en realidad es esto, ¿no? Garantizar los derechos de esos niños desde el lugar que uno ocupe, como personal de salud, como miembro de esta sociedad, ¿sí? Para que esos niños no sigan en el estado en que están. Entonces si uno observa algo, lo tiene que denunciar. Si llega a la institución sanitaria y sabe que el niño no va a la escuela, y bueno, hay que hacer una denuncia ante el organismo correspondiente o trabajar con la asistente social, ¿sí? En equipo y poder informar a esa mamá que ese niño tiene que ir a la escuela, ¿sí? Y bueno, y por sobre todo lo que mencionas es que este derecho tiene que tener un acceso a la educación sin discriminación de ningún tipo, que también sabemos que en la práctica siguen sucediendo estos prejuicios, discriminación, ¿sí? Que la educación tiene que ser gratuita para niños, para todos los niños de la Argentina, ¿sí? Porque estos niños tienen ese derecho y está expresamente en esta ley. Y aparte porque esto va a ser una base para que se pueda construir y para que pueda tener una vida, como siempre decimos, digna. También está el derecho de los niños a la alimentación, ¿sí? Tienen derecho a alimentarse, otro derecho que también está vulnerado en la práctica, ¿sí? Entonces, por eso acá yo les puse, dice, la realidad dista mucho de la teoría y hoy en día este derecho a la alimentación es vulnerado cada día en todo el mundo. No solamente este derecho, sino también los otros, ¿sí? Sobre todo en la Argentina, ¿no? Como padres es nuestra responsabilidad velar por el cumplimiento de estos derechos, no solo respecto a nuestros hijos, sino también en un plano más global, ¿no? El hijo del vecino también tiene derechos, ¿sí? Que incluya a todos los niños del mundo, dice, nosotros podemos decir a los niños de la Argentina. El derecho a todo niño a alimentarse no se está cumpliendo en los países en vías de desarrollo. Eso somos nosotros, ¿sí? Países en vías de desarrollo. Así que bueno, esto también es un derecho que está dentro de la ley y sin embargo es vulnerado en todo el mundo. Así que bueno, esto nosotros podemos, sí podemos, por ejemplo, por eso acá puse la fotito, ¿no? El de la lactancia materna, desde nuestro lugar poder efectuar la mejor educación y promover y fomentar la lactancia materna desde que el niño que está internado ya pueda, ¿sí? De acuerdo, obviamente, a indicaciones precisas y una decisión en equipo, pero fomentar esa educación, ¿sí? A veces nosotros, como yo siempre les digo, estamos inmersos o tenemos la teoría con percentil, o si está dentro o fuera de una tabla o dentro de un score o dentro de un algoritmo, tablas y todo lo demás. Y nosotros tenemos que evaluar cada caso particular y que sea la mejor decisión, ¿sí? Porque a veces le ponemos leche de fórmula a un bebé, leche, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Y a veces no es la mejor decisión, ¿no? Poner fórmula. Quizás hay que ver también la nutrición de la mamá, ¿sí? Y dónde vive y cómo vive. Y también capaz que trabaja y le da solo leche materna y se va a trabajar y bueno, no. Hay que brindar la mejor educación a esos padres. El derecho de los niños a la igualdad también, ¿sí? Estos derechos serán reconocidos a todos los niños, dice, sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. El derecho a la igualdad, ¿sí? Y yo acá creo que me gustaría hablar más de equidad cuando se habla de niños, ¿sí? Sobre todo en
en salud o, ¿por qué no?, en el derecho a la nutrición, ¿no? Equidad, porque equidad pareciera que significa darle más a los que menos tienen, ¿sí? Pero todos estos niños tienen que ser tratados de la misma forma, ¿sí? Cualquiera sea el origen, como dijimos, sin discriminación alguna. Por supuesto que los gobiernos o cada estado tiene la obligación y el compromiso de hacer cumplir este derecho, ¿sí? También van a ver que en la práctica esto a veces es vulnerado. Entonces, todo niño tiene derecho a ser respetados. Está claro, dice que no todos los niños son iguales, ni tienen las mismas costumbres, dice, ¿no? Ni la misma educación, pero no por eso son diferentes. Y por lo tanto tienen el mismo derecho a ser respetados como individuos o como parte de una comunidad. La desigualdad muchas veces suele ser causa de marginación y de explotación, y a su vez suele ser una causa de desigualdad, ¿sí? No solamente económica, sino también social. Recuerdo en la práctica o en algún proceso formativo que un docente decía, bueno, como que los niños pobres, si nacían en una familia pobre, como que era la reproducción de los pobres, ¿no? Y quizás era una frase que se escuchaba y yo decía, pero ¿por qué dice esto, no? Y quizás tiene algún sentido si uno lo evalúa, digamos, le da un enfoque sistémico, ¿no? Entonces acá sí hay una desigualdad, porque ese niño que no puede acceder a la educación porque tiene que salir en forma temprana a buscar trabajo para poder sostener a la familia, como ya es costumbre en su comunidad, y sí, siempre va a estar ahí y no va a poder crecer, digo, ¿no? En su vida personal, porque ya es como una costumbre, ¿no? Tener que trabajar desde niños y colaborar en el sostén económico de esa familia. Entonces, bueno, ahí sí es un círculo vicioso, del cual es que ese niño pueda salir es muy complicado, ¿sí? Sobre todo porque son vulnerables y a veces se ven convertidos en víctimas, ¿sí? Víctimas, yo diría, de esta sociedad o de este Estado, ¿no? O del sistema que tiene económico, digamos, el país. Pero bueno, uno nunca sabe cuál es el mejor sistema, así que, bueno, eso con respecto. Ojalá todos los niños fueran tratados en formas igualitarias y que todos los derechos de estos niños sean garantizados, ¿sí? En las mismas condiciones. Con respecto a los niños a tener una familia, bueno, este concepto de familia también ha ido cambiando con el devenir del tiempo. Antes había una decisión de familia y hoy tenemos otra definición, ¿sí? Por ejemplo, la definición actual de familia es cuando dos o más personas conviven bajo un mismo techo y comparten, ¿sí? Comparten, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es referente a lo económico, ¿sí? Entonces, pueden ser, por ejemplo, acá les puse yo en el gráfico, ¿ve? Una familia nuclear o elemental, mamá, papá y los niños, mamá, papá y un niño, ¿sí? La familia extensa o consanguínea, mamá, papá y los abuelos. La familia monoparental, padre, hijo, o madre y solo dos hijos, ¿sí? Y la ensamblada es bueno, si yo me separo, yo y otro señor, y bueno, que sus hijos y mis hijos, esa es la ensamblada, ¿sí? Así que bueno, también tienen derecho a tener una familia, ¿sí? Para que puedan tener una vida digna dentro de un seno de una familia. Pero no solamente dice acá la teoría que no significa que existan lazos de sangre, ¿no? Sino como dice el gráfico, tener un nombre, un hogar, requisitos fundamentales para ser un niño visible y no caer en la discriminación social, ¿no? Suele pasar que cuando hay niños de familias monoparentales, ¿no? Otro niño quizás le pregunta, y si es una mamá, le dice, ¿y no tenés papá? ¿Y por qué no tenés papá? Qué difícil, ¿no? En esta época donde existe la ovodonación, la fecundación in vitro, y es muy difícil para algunos niños también, ¿no? Los padres son el primer eslabón a la hora de garantizar el derecho del niño a una familia, protegiendo al niño, asegurando una correcta educación y desarrollo, y velando por su salud, seguridad y moralidad.
Y después hay una pregunta que se abre, es ¿qué sucede con los derechos de un niño que se ha quedado sin familia? ¿No? Voy a ver el chat, que hay unos... A ver si es... Profe, soy Cristina. Sí, dígame. Perdón, no pude entrar antes puntualmente porque estaba en la calle y se me fue difícil conectarme, pero bueno, lo logré. No era comentarle que en mi caso tengo una compañera que tiene el nene en un colegio y los nenes de alguna manera le hacen bullying. Y ella, es un tema, ya le afecta a ella, le afecta al nene y está por cambiarlo de colegio, no le queda como otra opción. Pero la cuestión es que el nene son gemelos, o sea, tiene la hermanita en el mismo colegio. Entonces también le tendría que cambiar a la nena del colegio, lo cual también le afectaría a la nena, porque la nena también ya tendría sus amistades y dejar sus amistades. Es todo muy complejo para ella y yo la veo a veces como que sobrepasada, ¿no? Por este tema que le afecta a los hijos, porque es un tema muy sensible para los padres, ¿no? Los hijos. Así que sí, me veo yo, la verdad, no sé cómo ayudarla y cómo ayudarla a solucionar su problema, porque de pronto le digo, bueno, diría que por ahí se mude, no se mude, pero que traiga a los chiquitos a un colegio, no sé, por mi casa, que no veo que haya problemas, o quizás los haya, pero bueno, eso no lo veo porque los chicos están grandes. La verdad que no sé cómo ayudarla, y la veo muy mal, así, ¿no? Con esos sentimientos que la esperan. Claro, sí, me imagino lo que debe estar pasando. No es fácil, creo que muchos hemos pasado por esto. Em, pero bueno, la verdad es que son casos, digamos, que hay que tratarlos. Yo creo que la escuela es el primer eslabón que tiene que trabajar esto. Si ya está denunciado en la escuela y no se solucionó, tiene que solucionarlo la escuela, ¿sí? Es una buena opción lo del cambio de escuela, pero bueno, el tema es que como dijiste, ¿no? Son dos niños y habrá que evaluar bien ese caso particular. eh, o darle quizás herramientas también al niño, en este caso, hay que ver qué tipo de bullying está, digamos, ¿no? Está atravesando, o sea, hay que ver Bueno, cuál. él, al ser gemelar, tuvo como no defecto, sino una malformación en uno de sus pies, digamos. Entonces, él por ahí a la hora de la actividad física es el que más le cuesta. En fútbol, yo le digo, bueno, a mi compañera, bueno, no lo mandes a fútbol, porque si no como que los padres mismos, los compañeros, todos como que lo agreden, porque bueno, no, él no corre lo suficiente como los demás, y todas esas cuestiones, pero no es un tema de que, o sea, él ya nació con ese problemita, la mamá lo hizo ver, lo hizo tratar, hizo todo lo que debía hacer, porque no es una compañera, es enfermera también, o sea, es muy responsable, pero le cae este problema encima y como que no lo puede solucionar porque le afecta a los amiguitos de la hija, que es la gemela del nene, y el nene que no puede estar en ese colegio porque sufre ese tipo de discriminación, ¿no? Que la gente no, claro, al no conocer su historia, no lo respeta o no tiene consideración. Así que es muy triste, la verdad. Tal cual. No sé si alguien tiene, alguno de los del grupo del aula ahora tiene alguna experiencia con respecto a eso y cómo lo solucionó. Hola, profe. Sí, Soy Gastón Griselda. Y mire, yo soy acompañante terapéutica también y a veces trabajo con chicos que son diferentes. Y bueno, en este caso lo que se puede hacer es, en realidad deberían hablar con el director para que él se haga cargo de la situación como director del establecimiento. tal Y cual. Sí, hablar también para que el director sea un mediador con la otra familia,
¿se entiende? Porque la otra familia también tiene que enseñarle a su hijo, a sus Claro, hijos. Entonces, nosotros lo manejamos de esa manera, siempre. El la director de la escuela, escuela, bien, porque el nene no bien, se tiene por qué cambiar de escuela. está bien. Él no Eso se en la tiene que escuela, cambiar. Cristina. ¿Escuchaste, Cristina? Sí. Sí, profe, Tiene que estoy hablar con el escuchando. Muchas director, gracias. hacer una reunión con la otra parte, con las otras mamás, o en sí con todo el aula, como para que lleguen a una solución y puedan enseñarle a su hijo, a sus hijos. ¿Se entiende? Bueno, nosotros los manejamos así y es lo que por ahí nos enseñaron, ¿no? Claro, y en el fútbol la verdad es que no sé, lo veo más difícil por lo que ella cuenta. Y sí, igual en la parte del fútbol también, si el nene puede hacer esa actividad, está apto para hacer esa actividad, no tiene que dejarlo. Sí tiene que hablar con el que hace Directivo. los partidos, con los que hace los partidos, el, no sé, árbitro, no sé cómo se llama, y hablar con él para que él pueda hablar con todos los padres, con todos los nenes y enseñarles también, porque él como autoridad del establecimiento de fútbol tiene que enseñar a sus alumnos lo que está bien y lo que está mal, y para poder incluirlo también al nene. Pero no tiene que dejar nunca de hacer sus actividades o cambiarse de colegio ni nada. Y ahí podrías llevar la ley esta, que la mamá, mostrarle la ley a la mamá, Cristina, que vaya con esta ley a la escuela, si no la escuchan, porque tendría que ir porque si la escuela no lo resuelve en primera instancia, después sería una denuncia ya. Tiene que hacer una denuncia si la escuela no lo resuelve ante el consejo escolar. Sería la segunda etapa, pero en principio tendría que charlarlo en la escuela, como dijo. Bueno, profe, vamos a ver, leer bien esta ley y le voy a aconsejar a ver qué resuelve con esto. Muchas gracias. No, por favor. Después, acá Yamila dice, bueno, en mi trabajo se internan muchos chicos por maltrato familiar, los trae un directivo del colegio y los evalúa un grupo de profesionales. Claro, y esto de que lo traiga un directivo, también esto no es de hace mucho tiempo, ¿sí? Es porque hoy actualmente todas estas leyes las tenemos que conocer todos, ¿sí? Los profesionales que trabajamos en instituciones sanitarias, educativas, todas las instituciones, los empleados tienen que saber sobre las leyes para ver cómo ayudar y colaborar para que estos derechos se garanticen, ¿sí? Dice que hay un equipo de profesionales que los atiende. Ivana Villarreal dicen los chicos que no tienen familia actuaría la justicia como defensor de sus derechos para que sean respetados. Es así, tal cual. Dice, pese a que un niño se haya quedado huérfano o sin familia, no pierde su derecho a tenerla, ya que las relaciones familiares constituyen una necesidad básica en los niños y los estados deben organizar un sistema de adoptabilidad, se los da en adopción, mediante el cual se protege a los menores y se los ayuda a tener una nueva familia. Creo que, a ver si quedan. Bueno, el derecho a ser escuchados también, ¿sí? Este derecho, la verdad es que es como el derecho, como la comunicación, ¿sí? A veces está en la comunicación o en la comunicación efectiva es escucha activa, ¿no? Yo lo entiendo como un sinónimo. Y acá también van a ver que en estos derechos tienen el derecho a ser escuchados los niños, pero con esta escucha activa, ¿no? Estar dispuestos para ellos y no estar con el celular y mirando otra cosa, ¿sí? Por eso dice, escuchar es más que oír, es establecer una comunicación más profunda y duradera, es entablar una confianza entre padres e hijos, tienen derecho a ser escuchados, tienen que ser, esta comunicación entre padres e hijos y se fomenta un acercamiento, la unión de la familia. No es una charla cotidiana, sino es sobre lo que hacen los niños a diario, ¿sí? Y mostrar interés, prestar atención frente a esta escucha con los hijos. A veces dicen, ay, nosotros ya nos enojamos y ya nos imaginamos por qué pasó un hecho o por qué no. Y bueno, este derecho nos invita realmente a escuchar a los niños, ¿sí?
no solamente como familia, sino también como sociedad en los diferentes espacios que los niños puedan estar, ¿sí? En la escuela o si van a otras instituciones, a que los niños sean escuchados. Una de las virtudes y actitudes más importantes de los padres en la educación es la capacidad de escucharlos, es ofrecerles un tiempo de calidad para escuchar, para conocer los deseos, las necesidades, las dificultades de los hijos. Sirve para que los niños se sientan valorados y para estrechar el vínculo entre padres e hijos. Es aconsejable, dice, que se practique esta escucha activa con los hijos desde que sean muy pequeños. Saber escuchar a los niños es abrir una vía de comunicación para toda la vida durante todo su desarrollo, dice. Puede pasar que el niño no pueda expresar lo que siente, pero uno como padre a veces observa, ¿sí? Y puede leer entre líneas cuál es el deseo de ese niño o qué es lo que nos quiere decir. Muchas veces ellos nos dicen nada y nosotros vemos sus caritas y decimos, ¿qué pasó? O si está triste, sabemos que está triste, o si está enojado, o si es solo un capricho, ¿sí? Sabemos qué tipo de emoción a veces suelen sentir y a veces acompañamos esa emoción de una pregunta, o a veces simplemente lloran y no es un momento para escuchar o para hablar, sino simplemente para consolar, para darles un abrazo, ¿sí? Y preguntar, bueno, ¿querés que hablemos ahora? ¿Qué te parece si hablamos después? ¿No? Con lo que está pasando, qué es lo que está pasando, cómo podemos ayudarte. Con respecto al bullying, que recién dábamos un ejemplo, es muy importante poder escuchar a los niños, ¿sí? Y también una de las herramientas en estos casos, de acuerdo a lo que he visto en la práctica, no sé mucho de la temática, también es poder tener un acompañamiento, ¿no? Con estos niños, con un psicólogo, si a veces nosotros como familia no podemos ayudar. Siempre en la escuela lo primero que hacen es decir, bueno, ¿qué te parece si va un especialista a ver que nos ayude, qué es lo que está pasando? ¿Sí? También darle herramientas para que los niños puedan empoderarse, ¿sí? Y puedan defenderse ellos también, tratar de que ellos puedan defenderse también a sí mismos, ¿sí? Y si no, también evaluar, porque cuando a veces pasan estas cuestiones, hay algo detrás, ¿sí? Hay algo detrás de los niños que no estamos pudiendo nosotros conocer como padres, ¿sí? Algo que les está pasando y nosotros no somos especialistas. Recuerdo una charla con mi hijo y él estaba muy mal, lloraba y se ponía mal y lloraba y lloraba y lloraba. Yo le digo, bueno, mira, hijo, yo soy tu mamá, puedo ser enfermera, puedo ser esto, lo otro, pero yo no soy especialista para poder evaluar qué es lo que realmente te está pasando. Entonces, para eso yo necesito ver a un especialista X que te evalúe y que diga a ver si es que a vos te pasa algo, ¿no? Tratar de lograr, porque también ellos si son mayores de 13 ya pueden decidir y decirte, no, yo no quiero ir a tal lugar. Y la ley también los ampara, ¿sí? Dependiendo de cada caso. No sé si les habrá pasado a ustedes que le dicen los niños, no me llevas al médico más porque me duele tal cosa, ¿no? Y ellos ya piden, también podrían decir, no, yo no quiero ir a tal lugar. Y uno tratar de convencerlos y darle la mejor información del beneficio que les trae llevarlos a tal lugar. Ya no podemos obligar a los niños a hacer tal o cual cosa porque, bueno, ya hay límites que nos da la ley, ¿sí? Pero bueno, eso, y no sé qué otra cosa decirle con el tema del bullying, la verdad que no tengo más herramientas para darle, pero bueno, lo que les habíamos dado era lo que teníamos, digamos. Bueno, acá va un resumen casi de lo que dice la ley, el derecho a tener una identidad, una familia, a expresarte, dice, sí, a ser escuchado, a una vida segura y saludable, asistir a la escuela, el derecho a la educación, derecho a una atención especial, ¿sí? Por el solo hecho de ser niños, que son más vulnerables, derecho a que te protejan contra la discriminación, a que te protejan contra el abuso, derecho al juego, ¿sí? En el caso del maltrato, lo que decía Yamila, ¿sí? Hay que protegerlos también,
del maltrato. Y nosotros, yo todavía no indagué mucho, ¿no? Porque uno tiene que tener herramientas de cómo detectar a veces el abuso en los niños o el maltrato, ¿sí? Hay herramientas para detectar esto. A veces el abuso en el caso del maltrato infantil, golpes, uno pueden ver las marcas, las lesiones que tienen los niños. Recuerdo haber visto un niño con quemadura de cigarrillos en la parte donde no es visible del cuerpo, ¿sí? No sé, por ejemplo, en el tórax, en las piernas. Entonces, no se detecta si uno no hace una evaluación física de los niños, ¿sí? Derecho a recibir ayuda en caso de un delito y, bueno, y el derecho al juego, por sobre todo, que sobresalió, me parece, hoy. Y bueno, y poder colaborar entre todos, como decía Sandra, si no me equivoco, de colaborar en sociedad. Voy a dejar de compartir para lograr que estos derechos sean garantizados, ¿sí? No sé si alguien quiere hacer algún aporte. Si querés parar la grabación, Carmen, o si alguien quiere